get the votes. across the country. I suspect that President, when the president comes out here, we're gonna see a fair amount of bending of the truth, Brian. I just think we just all have to be prepared for that. You know, we can tiptoe, the reality and dance around truth here. There were a couple of. We're gonna say what we've seen over the last 4 years. Pretty Oh. accurate. This president But will when you, lie and when I saw lie that and poll, lie. Okay. struck 17 down in Wisconsin. I suspect I'm not sure we're in what gonna see world more of that that when it goes out there. But that could potentially send a signal to voters that it's a lost cause. Okay, great. I'll tell you, I think that that notion was Great, okay. overridden by the enthusiasm Right. that the president generated on the campaign trail. I was at a rally in the closing days in Green Bay. There were thousands of people who were out there, and the weather was cold, the weather was angry, and they were still there. There were thousands of people in Omaha, Nebraska, there were thousands of people in Kenosha, Traverse City, Rochester, Minnesota. They limited it to 250 in the actual event, but there were thousands of people who were waiting outside just to show their support. So I'm not sure that this idea of suppression polls actually worked in the real world, but, you know, the president's got a case. I truly believe that the polling was so horribly inaccurate for the most part as it was in 2016. And I've said it to people on the campaign, talked to people on the campaign trail about this. Like pollsters still have not figured out for the most part how to accurately read Trump voters. And, you know, well, they've had, unless he runs again, unless he loses and runs again in 2024, they have a bigger chance to really figure it out. Two run-ups, yeah. Yeah, well, I think that he's been waiting for something significant to happen, such as, you know, if Arizona were to go his way, or if Nevada were to go his way. But I think you saw Joe Biden come out for the second time today. Yesterday, he allowed Joe Biden to have the news cycle because his campaign surrogates were out there. They were really sort of leading the charge to the president in terms of where this was going to go. As far as the vote count goes, as far as the lawsuits go. But I think when Biden came, I was told yesterday, you know, Biden came out, the president would probably, you know, he didn't. So when Biden came out again today, I think the president said, let's go out, I got to get in front of the cameras. Yes, I'm very thankful that you were there. Okay, I mean, I was prepared to do it myself, but this is a lot better. I did send you 2 test pictures. Yeah, and don't forget, as these races tighten, he may have a little opportunity in the next few hours to come out Okay, and say so we are good to go. We have not, we're told we're gonna get it We're all paying attention to Pennsylvania, and a lot of attention on Arizona and Nevada. But if he loses Okay, Georgia, so, I'll be following away. that's unrecoverable. And when's the Okay, last thank time you. Georgia went Bye. Democratic? 1992 with Bill Clinton. So the fact that the margin is so close in Georgia is extraordinary. I lived there for 5-6 years. In fact, I saw the tone and tenor and demographic makeup and the politics of the state beginning to change. But for a Republican president to lose Georgia, I mean, first of all, it's going to destroy his chances of taking back the Oval Office. And then secondly, what a huge signal that is about the direction that part of the South is going. So I know that the president would desperately love to hang on to Georgia, but as we see those numbers narrow, there's a real question as to whether Pennsylvania and Arizona and Nevada, Georgia really is the worst of all. Well, For an hour. yeah, until you need them. Yeah, I felt that, yeah. Yeah, you're over there. Yeah, I can't take the money away. Okay, no, don't worry about it. It's just, Okay. I love you. I'll be home as soon as I can. Okay? Be happy. Love you.
No, really? Car's in the garage. I've never parked in this one before, so I don't know how busy it will be. I could take an Uber home. Oh, It's not a terrible thing. That's what one of our producers does all the time. It's like, she'll get, she parks in one of these spots and it's like 8 o'clock or. Corner of Pennsylvania. Yeah. Oh, yeah. Then my wife wanted a car. It's gonna Uber. Oh, yeah. Okay. She might be sleeping on the couch. Yeah, she's okay. Yeah. I will text her. Yeah. Ed, stay on the car, Ed. Never played it 100 times. Oh, that's where it came out. So did I. That's relate, huh? I think so. What? So we were just talking about. That's never happened. I have Pilates at 7:30. I don't know if they know that. Was it? I have Pilates at 7:30. I don't know if they know that. You know, okay, so I gotta be honest, I need Pilates. they got me procedures. That's the sad thing about the way life is right now. We don't have plans to go anywhere. Yes, it was very good. How's that, Harry? Yes. It's on? Cancel? So they get there? Was it like? You're closer. Fine. Thank you. Can we get you close? No. How are you? They said they will give a 2-minute warning. Why do you think I'm here? Okay, why do you think I got that? I know where you got that. Well, we're gonna be here.
gave me COVID. Just give me free. People wonder why I drink. Sorry, I spent the last month with you 8 feet away from you. You don't both have COVID now? Yeah, you guys, you and, Robert's got the vaccine. yeah, that's what I was gonna say, you and Roberts. Two-minute warning. Reminder, if you do not have a seat in the briefing room, you are not allowed in the briefing. 2-minute warning, guys. 2-minute warning. 2-minute warning. Oh, yeah, I'm gonna need it. Down in front. What was that? Somebody dropped something? I don't know. Mr. Wheelchair right now. Thank you very much. Thank you. Muchas gracias. Good evening. I'd like to Buenas provide the tardes. American people with Quisiera an darle update al on pueblo our estadounidense una actualización sobre nuestros esfuerzos para proteger la integridad de las muy importantes elecciones del 2020. Si cuentan los votos legales, gané fácilmente. Si cuentan los votos ilegales, pueden tratar de robarnos las elecciones. Si cuentan los votos que llegaron tarde, muchos votos llegaron tarde, yo ganaría decisivamente muchos estados, incluyendo Florida, Iowa, Indiana, Ohio, por nombrar unos pocos. Tuve estas y muchas otras victorias a pesar de una enorme interferencia en las elecciones de los grandes medios y de otros grupos. Gané con cifras sin precedentes y las encuestas se equivocaron de manera radical. No se dio esa ola azul que pronosticaban. Hablaban de supresión. En lugar de eso hubo una enorme ola roja y los medios lo han reconocido. Es impresionante, pero eso fue post facto. Mantuvimos el Senado a pesar de que teníamos el doble de curules que defender en comparación con los demócratas. En estados mucho más competitivos hicimos un trabajo fantástico en el Senado y nos llena de orgullo lo que hicimos allí. Ellos gastaron casi $200 millones en contiendas senatoriales en Carolina del Sur y en Kentucky solamente, y cientos de millones de dólares en general contra nosotros. Nacionalmente, los principales donantes de nuestros adversarios fueron banqueros de Wall Street, de nuestro lado, más que nada policías, ciudadanos comunes, pero por primera vez en la historia no perdimos una sola contienda en la Cámara de Representantes. Hablaba con Kevin McCarthy, me decía que le parecía increíble, algo bastante inusitado.
y conseguimos algunas curules nuevas y creo que habrá más. Este fue también el año de las mujeres republicanas. Más mujeres fueron elegidas al Congreso que nunca antes. Es un gran logro. Conseguí el porcentaje más elevado de votos entre votantes no blancos, números sin precedentes entre latinos, afroestadounidenses, asiático-estadounidenses, indígenas estadounidenses. Las cifras más altas de la historia. Nuestro partido ganó 4 millones más de votantes. Los demócratas son el partido de los grandes donantes, los grandes medios, las empresas tecnológicas, y los republicanos se han convertido en el partido de los trabajadores estadounidenses. Y creo también el partido de la inclusión, como ahora muchos lo reconocen. Hubo interferencia electoral con el tema de las encuestas por parte de poderosos intereses especiales. Estas encuestas falsas que querían disuadir a nuestros votantes, creando la ilusión de ímpetu para la campaña del señor Biden y minimizar la capacidad de los republicanos de levantar fondos. Estas encuestas de supresión. Esto nunca se había usado como se hizo en estas últimas elecciones. Unos pocos ejemplos. El día antes de las elecciones, Quinnipiac, que hasta donde yo sé se ha equivocado siempre, le daba a Joe Biden 5 puntos de ventaja en la Florida. Se equivocaron por 8 puntos. Yo gané con facilidad en la Florida. Decían que yo iba a perder en Florida y la situación fue lo contrario. Aparte de eso, la acertaron. Subimos 4 puntos en Ohio, se equivocaron por 12 puntos. También gané allí. En el gran estado de Ohio gané con facilidad. El Washington Post le daba 17 puntos de ventaja a Biden en Wisconsin y el resultado fue parejo. Se equivocaron por 17 puntos. No son estúpidos, ellos lo saben. Es su presión. Hay unos pocos estados por decidirse en la contienda presidencial. El aparato electoral de esos estados, manejado en todos los casos por demócratas, estábamos ganando en todos los lugares claves y de repente, milagrosamente, nuestros números empezaron a bajar. Trabajan en secreto, no quieren permitir observadores legales. En 2 casos fuimos a los tribunales y logramos que aceptaran a los observadores y querían que se mantuvieran fuera de los edificios o a más de 100 pies de distancia. Ganamos un caso muy importante y hay otros que están en marcha. Hay múltiples litigios. Hay muchos litigios por la injusticia de este proceso. Yo llevo mucho tiempo hablando de los problemas con los votos por correo. Esto destruyó nuestro sistema. Es un sistema corrupto y corrompe a gente que no está ni siquiera predispuesta a la corrupción. Es muy fácil. Quieren tratar de determinar cuántos votos les hacía falta y después los encontraban. Esperaban hasta conseguirlos. Y ustedes lo vieron en la noche de las elecciones. Estábamos adelante en Carolina del Norte por un margen enorme y seguimos al frente por una ventaja considerable, no tan grande. ¿Por qué? Porque de repente están encontrando boletas. Es sorprendente cómo estas boletas se van para un solo lado. Dicen que es una ventaja para los demócratas, pero es algo muy sesgado. Ganamos por más de 700,000 votos. Gané en Pensilvania por un amplio margen y lo bajaron y ahora dice que ganamos por 90,000 votos y siguen encontrando estos votos, pero no quieren que nadie observe, así que ganamos un caso y el juez dijo, sí, tiene que haber observadores. Y están apelando actualmente. Ganamos un caso que queríamos observadores y ellos están apelando a eso. Es interesante. Me pregunto cómo van a manejar esa apelación. No quieren que la gente vea cómo se hace la tabulación. En Georgia gané por un amplio margen
con una ventaja de casi 300.000 votos en la noche de las elecciones en Georgia. Y por cierto, lo empezaron a recortar hasta el punto de que me ponían prácticamente en estar a la saga. En Georgia, en otro caso separado, pararon el escrutinio por 4 horas. Ocurrieron muchas cosas. El aparato electoral de Georgia lo manejan los demócratas. Teníamos márgenes de 300.000. En Michigan estábamos muy por encima. Ganamos el estado. En Wisconsin lo mismo. Un resultado fantástico. Y eso lo fueron recortando. En todos los casos hicieron lo mismo. Ahora vamos encaminados a ganar en Arizona. Necesitamos el 55% de los votos restantes. Ese es el margen. Y lo podemos exceder significativamente. Vamos por buen camino en Arizona. Nuestra meta es defender la integridad de las elecciones. No vamos a permitir que la corrupción robe unas elecciones tan importantes o ninguna elección. Así que cualquiera que trate de silenciar a nuestros votantes y fabricar resultados, yo he hecho muchas cosas públicas por mucho tiempo y nunca había visto algo tan inspirador como viendo a la gente llamando, hablando, enviándonos cosas. Nunca había visto esas demostraciones de amor, de afecto y ese espíritu. La gente sabe lo que está pasando, lo ven. Lo tienen delante de sus ojos. Hay muchos casos que se van a reportar pronto. Hay muchos litigios en proceso y es el caso que están tratando de robarse las elecciones y no podemos permitirlo. En Detroit, en Filadelfia, 2 de los lugares más políticamente corruptos del país, no pueden ser los responsables de fabricar una contienda presidencial. En Pensilvania, los demócratas fueron a la Corte Suprema del Estado para tratar de prohibir nuestros observadores. Ganamos el caso, pero ellos no quieren que nadie vea nada, no quieren que nadie los vea cuando están contando los votos. No me puedo imaginar por qué. No hay ninguna razón legítima por la que no quieran tener gente observando este proceso, porque si fuera un proceso limpio deberían sentirse orgullosos. Obviamente están tratando de cometer fraude, no hay duda al respecto. Los observadores en Filadelfia los han mantenido muy lejos. La gente está usando binoculares para tratar de ver y ha habido muchos problemas. Le han puesto papeles para cubrir las ventanas. La gente está muy descontenta y ha habido casos de violencia. En Georgia, bueno, los votos que debían haber llegado el día de las elecciones no llegaron y seguían apareciendo votos después del día de las elecciones y hubo un dictamen allí. Los votos tienen que llegar para el día de las elecciones, es lo que yo entiendo, así debería ser. No lo hicieron. Los funcionarios demócratas nunca pensaron que podían ganar estas elecciones de manera honesta. Lo creo. Por eso se fueron con esto de los votos por correo, que se presta para enorme corrupción y fraude. Por eso enviaron decenas de millones de boletas no solicitadas sin medidas de verificación y he dicho que estas cosas iban a ocurrir porque lo he visto. Yo he observado muchas elecciones antes que decidieran lanzarse a este proceso masivo con decenas de millones de votos enviados sin que los hubieran pedido. Esto es algo sin precedentes en la historia de Estados Unidos. Esto se hizo a propósito. Después de años hablando de seguridad electoral, se niegan a incorporar ningún tipo de requerimiento para identificar, verificar firmas, identificar votantes o determinar si alguien no es elegible para votar. No tienen idea. Simplemente escriben números
están haciendo cosas muy malas. Hay múltiples litigios, ya ustedes lo van a ver. Hasta ustedes mismos se van a sorprender. En Pensilvania, otro estado clave, una zona rural, parte de una corrupta maquinaria demócrata. Ustedes han estado escribiendo de esta maquinaria corrupta de los demócratas. Yo estudié allí y hay cosas que no han cambiado, de hecho han empeorado. En Pensilvania permiten que los votos se reciban hasta 3 días después de las elecciones, y hasta más. Y están contando esos votos sin verificar los matasellos postales, así que no tienen verificaciones de identidad. Ha habido múltiples irregularidades en el país y no se le permite a las campañas observar. Detroit es otro lugar. No puedo decir que tienen la mejor reputación por reputación electoral. En Michigan estaban duplicando boletas y cuando nuestros observadores trataron de cuestionar ese proceso, estos trabajadores electorales se interpusieron para que no se pudiera ver lo que estaban haciendo y la situación se tornó peligrosa. En un sector en Detroit cubrieron las ventanas del centro de escrutinio poniendo cartones para que nadie pudiera ver dónde se estaba haciendo el conteo. Los observadores legales deberían haber estado allí. Comenzaron a buscar explicaciones para las demoras. El último grupo de boletas no llegó sino hasta las 4 de la madrugada, aunque las votaciones se habían cerrado la tarde anterior. Nadie sabe de dónde salió todo esto. Tampoco nos ha permitido tener observadores en lugares cruciales en Georgia, en múltiples estados. Péndulo. Detuvieron las votaciones y los conteos para que los votos aparecieran más tarde, y prácticamente todos los que aparecieron después venían con el nombre de Biden, lo cual es medio raro. Así que yo le digo a Joe o a cualquier demócrata que aclaren esta situación. Ellos hablan de votos, dicen votos legales. Bueno, yo quiero que todos los votos legales sean contados. Queremos transparencia, nada de conteos secretos, boletas misteriosas, votos tardíos. Hay un día de elecciones y las leyes son muy claras al respecto. Ellos dicen que quieren un proceso honesto. Nosotros queremos unas elecciones honestas y un escrutinio honesto y gente honesta trabajando, porque es un trabajo muy importante. Así es como el país saldrá beneficiado. Pensamos que vamos a ganar las elecciones fácilmente. Pensamos que va a haber muchos litigios. Tenemos tanta evidencia. Y esto pudiera llegar hasta el máximo tribunal del país. Veremos. Pensamos que va a haber muchos litigios porque no podemos aceptar que se roben unas elecciones de esta manera. Yo he venido hablando de esto con todos ustedes por meses y he dicho que esto de los votos por correo iban a ser un desastre. En votaciones pequeñas ya hay problemas, pero esto es un desastre. Esta es una versión a gran escala y cada día la cosa se pone peor. Estamos escuchando historias de terror, absolutamente, y no podemos